Muy bien, entonces vamos a hablar sobre esta pregunta. Vamos a partir del capítulo 19 de Génesis. Ya de antes, prácticamente del capítulo 12, está la descripción de que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malvados. Y entonces, a causa de su pecado y de su maldad, Dios había determinado ya destruirlos. Y bueno, lo que vamos a leer es no el único pecado, pero evidentemente ya una condición en la que se encontraba todo y que nos es necesario atender por lo que dice, las cosas que contempla. Entonces leo a partir del versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete. Y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, así muy específico. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Algo que quiero pedirles que consideremos de una manera muy clara es que para este momento habían pasado aproximadamente 2000 años desde que Dios creó al hombre, y habían pasado aproximadamente 350 años desde el diluvio. Menciono estas dos cosas porque, hablando de la antigüedad de la humanidad, es decir, que ya hay historia, y que de los primeros años de historia hubo tal maldad que no nos describe el Señor en forma específica qué pecados habían estado cometiendo, solamente que lo que hicieron fue suficiente como para que el Señor estuviera dispuesto a acabar con la humanidad, ¿no? A excepción, como sabemos, de Noé y su familia. Pero viene entonces toda la siguiente generación descendientes de Noé, que tienen toda la oportunidad de aprovechar toda esa historia, vivir de una manera diferente. Y como lo dice en el capítulo 10, de los descendientes de Canaán, o sea, los cananeos, habitan toda esa zona pegada al mar Mediterráneo, desde Tiro, Sidón, hasta prácticamente lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, y que allí estaban habitando. Dentro de todos los que estaban allí, pues estaban Sodoma y Gomorra. Y entonces, al hablar acerca de cómo es que ellos empezaron a vivir y qué empezaron a hacer, fueron tolerando el pecado. Y como lo vamos a leer un poquito más adelante, hubo condiciones que propiciaron esta situación y llegaron hasta este punto. Pero aquí lo que más me interesa llamar la atención es lo siguiente. Hablando de hombres como Abraham y en este caso Lot, habían aprendido a caminar en el temor de Dios, y seguramente sin tanto entendimiento como nosotros tenemos ahora.
pero sí con una actitud de reconocimiento hacia el Señor. Y dentro de ese reconocimiento hacia el Señor, les era abominable la forma de conducirse de los sodomitas, ¿no? De Sodoma y Gomorra, los habitantes de ese lugar, por lo que nos dice la palabra del Señor allí en 2 de Pedro 2, ¿no? Que como Lot afligía cada día su alma viendo la nefanda conducta de los habitantes de estas ciudades, igual de Adma y Seboín, que eran ciudades que estaban ahí pegadas, ¿no? Y entonces lo tremendo es esto, que aún ya para ellos, o sea, hablando de Abraham, de Lot y seguramente algunos más, podían percibir como algo desagradable el que se diera esta relación homosexual, y que viviendo ahí de ninguna manera lo había aceptado, tolerado o se había entregado a ella. De otra manera, no hubiera defendido a estos varones, que no sabía en ese momento exactamente quiénes eran y de qué se trataba. Pero él tenía todo ese entendimiento al punto tal que prefería que aún sus hijas fueran violadas, porque no iba a ser otra cosa lo que iban a vivir, a que fueran estos hombres los violados, ¿no? Por hablar de lo desagradable, la maldad que esto significaba. Bueno, ahora, entonces, lo que encontramos, naturalmente, es toda una sociedad ya corrompida, que se tolera toda clase de pecados y que tiene esta manifestación, entre otras cosas. Insisto, no era el único pecado, no era lo único que hacían fuera de orden, pero que hablando de esto que es, en esta expresión que aparece en la Biblia, antinatural, pues estaban ya inmersos, ya lo veían como algo aceptable, que este es uno de los grandes peligros de los que el Señor nos advierte. Cuando nosotros empezamos a tolerar el pecado, terminamos acostumbrándonos a él, empezamos a aceptarlo como parte de la vida. Ya, vamos, es algo que alguna vez usé como ejemplo por lo que llega a suceder tan comúnmente. En una ruta que hemos tomado nosotros para regresar de los lunes allá con Pablito a casa, bajando del puente que está sobre Avenida Tláhuac, había un orificio, porque no era solamente un bache, ya era un hoyo. Y entonces ya lo teníamos presente. Y ya sabíamos llegado ahí totalmente a la izquierda para evitar caer en ese hoyo, ¿no? Y yo decía, llega a ser así igual, ya sabemos que ahí está. Y ya creemos que se resuelve el asunto. Claro, no estaba en nuestras manos ir a tapar el bache, pero hablando de que cosas que suceden, nada más nos hacemos a un lado, nos volteamos, lo ignoramos y no lo resolvemos. Y empezamos a convivir con el pecado, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar esto? Algo tan terrible como esto que describe aquí la palabra. Desde el más joven hasta el más viejo, ¿no? Todos metidos en lo mismo. Ahora, ¿cómo lo describe Dios? Vamos a Deuteronomio, al capítulo 32. 32. Y está hablando acerca de qué pasó con el pueblo de Israel en ese canto. Y dice el versículo 32 también: porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Entonces, esta forma de describir lo que pasaba en Sodoma y Gomorra
nos permite ver cómo es que en un momento dado estaba ya tan corrompido que uno pensaría, pues hasta donde yo sé no existen uvas ponzoñosas, ¿no? Por muy agrias que sean, pues todo lo que pueden provocar es que se destemplen los dientes, pero no más. Y entonces, pensando en algo que el Señor describa así, quiere decir que algo que en forma natural tenía un sabor y toda una función, se ha corrompido a tal grado que entonces viene a ser ponzoñoso. Bueno, vamos a Isaías al capítulo 3. Dice el versículo 9: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Esto que hoy nosotros vemos, ¿no? Hablando de estos desfiles del orgullo gay, ¿no? Pues bien responden a esto, ¿no? Publican su pecado, no lo disimulan. Con esta expresión que se ha usado, que ya salieron del closet, entonces ya se pueden mostrar tal cual son, y que entonces pueden actuar en razón de esta forma de vivir este pecado en el que han incurrido. Y que sé perfectamente que decir estas cosas dentro de la legislación actual pudiera parecer toda una agresión. Pero hay algo que es importante para nosotros: definirnos en razón de lo que nosotros hemos creído y seguir sosteniendo lo que dice la palabra de Dios, y no como un ataque, solamente como ubicar lo que es el tema nuestro. ¿Es pecado? Absolutamente sí. Para el Señor lo es. Por eso estos pasajes que estamos considerando hablan acerca de cómo es que el Señor fue inspirando a los que fueron escribiendo la palabra para dejarnos muy claro cómo es que Dios lo ve. Y entonces esta forma de decir las cosas o de plantearse, ¿no? Y por eso dice, ay del alma de ellos, porque lo único que han hecho es amontonar mal para ellos, ¿no? Para sí. Ahora vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 4. Y lo que vamos a leer aquí es cómo se usa ya, ahora sí que esa medida de Sodoma para establecer las cosas. Dice el versículo 6: porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. Ahora, algo que creo que sí es importante, que a través del libro de Isaías, es muy probable que ustedes recuerden que en varias ocasiones el Señor allí habla de Sodoma y dice, como Sodoma, que fue destruida, o las ruinas de Sodoma, las cenizas de Sodoma, porque se convirtió ya en un referente, es decir, ya de aquí en adelante, o de aquel momento en adelante, ya lo que pasó con Sodoma sirve precisamente para tabular el pecado del hombre, para decir más, menos. ¿Por qué? Porque mereció el juicio de Dios de convertirlos a cenizas. Al punto tal que ustedes recuerdan estos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo, hablando de cuando la gente rechaza el Evangelio, o ciudades que rechazan la palabra de Dios, dice que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra
que para esa ciudad. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús, de conocer el Evangelio, de ver el poder de Dios, a diferencia, vamos a decir, de Sodoma y Gomorra, que lo que tenían era un justo en medio de ellos. Que esa es la otra cosa impresionante, y que por eso ahora sí que debe ser algo que nos haga retener nuestros oídos. ¿Cuántas personas les gustan para población de Sodoma y Gomorra? No, Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos habría? Pues sí, miles, pero 20,000. ¿Qué? En 20,000 solamente había un justo. Y eso ya es impresionante, ¿no? Y entonces, hablando de por qué viene a ser tan determinante nuestra presencia, nuestra labor, nuestras decisiones como hijos de Dios, como pueblo del Señor. Porque si nosotros no somos esa gente justa que camina en el temor de Dios, ¿quién? ¿Y qué es lo que va a frenar el pecado? Va a frenar la maldad. Y entonces por eso, esto que el Señor habla, a dónde llegó el pueblo de Israel, que estaba precisamente para dar todo un testimonio de cómo se puede vivir una vida totalmente diferente cuando se cree en Dios, y habiendo sido tan bendecidos y tan provocados. Y entonces dice eso, que es lo terrible: se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías, ¿no? Y entonces, hablando de qué fue lo que propició que Sodoma y Gomorra llegaran a esa condición en la que estaban. Ezequiel 16. Vamos a leer a partir del versículo 48. Dice: vivo yo, dice Dios el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Por eso que habían sobrepasado esa medida de maldad. Y entonces dice el versículo 49: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Si ustedes piensan en las condiciones de nuestra época, uno se puede dar cuenta de algo muy interesante. Viendo todo este problema social para los gobiernos de la trata de personas, pues ahora le han estado dando más importancia y han procurado legislar al respecto. Pero desde aquello que pasó con este hombre Curi, allí en, ¿cómo se llama? Se me fue el lugar. Por Mérida, ¿no? Sí, pero más bien en Quintana Roo, ¿no? Que él abusaba de chicos, o sea, de menores de edad, y que ya cuando uno empieza a prestar atención a eso, pues me acuerdo que una noticia de hace unos días fue que Gerard Depardieu, el actor que anda en Rusia, él vivió esa experiencia de niño, ¿no? Y cómo ha salido tanto de niños violados y que abusaron de ellos, niños y niñas, pero hablando de que también niños, sobre todo, eso era algo que preferían como ocultarlo, precisamente por lo que significaba. Y entonces uno dice, ¿y quiénes eran los que hacían esas cosas? ¿Quiénes eran los que llevaban a cabo ese tipo de actividades?
la gente que tenía recursos. Y que además, por lo mismo, andaban de ociositos, ¿no? Se daban sus lujos, entonces podían ir y venir, hacer y deshacer, y tenían los recursos. Y no que no haya habido otras personas de escasos recursos que lo llegaran a hacer, pero me refiero, eso se volvió muy común. Entonces, como lo dice aquí, hablando de la abundancia de pan, ¿de qué nos habla? ¿Qué es lo que nos hace saber el que haya abundancia de pan? Tenían los recursos. Que había recursos, suficientes recursos para tener abundancia de pan. Y por lo tanto, entonces, tenían la manera de tomarse sus tiempos libres. Y yo he hablado de este asunto de la ociosidad, porque lo vemos hoy en día, aún debido a todo lo que se ha manejado. La razón por la que empezaron a prosperar tanto esos famosos juegos, ¿verdad? Desde las maquinitas, y ya de ahí los Game Boy y todo lo que se ha derivado a través de esto hasta llegar a los actuales, es por lo mismo, tanta ociosidad, ¿no? Y como resultado de ello, lo que empiezan a recibir a través de esos juegos, en qué se van metiendo, de qué se trata. Y entonces, por eso, una vez que uno empieza a considerar qué llevó a Sodoma y a Gomorra a vivir esta perversión, pues estas tres cosas están aquí. Tener tan alto concepto de sí mismo, volverse gente altiva, soberbia, tener abundancia de recursos y por lo tanto tener mucho tiempo para no ocuparse en algo sano, edificante, productivo, sino que andaban de ociosos con malos pensamientos. ¿Dónde empieza el asunto? Pues como en todo, empiezan algunos a experimentar, les parece interesante, invitan a otros y así se van haciendo las cadenas, hasta llegar a esto que leíamos allí en el 19 de Génesis, ¿no? Desde el más joven hasta el más viejo. Y entonces a esto le añaden cómo se reflejó su pecado en que no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Estaban pensando en una manera tan egoísta que se fueron metiendo en eso, en satisfacer sus placeres y todo lo demás. Bueno, por eso en Judas, en la descripción que se hace de esta situación, dice, es el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y entonces, hasta el mundo mismo tiene esta frase, ¿no? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Pero ya entre los vicios que cogieron los de Sodoma y Gomorra, dice, vicios contra naturaleza. Y podemos entender entonces que a lo que se refiere Romanos capítulo 1 tiene que ver con eso, es decir, se usa la misma expresión, porque yendo más directamente al versículo 24, uno ve cómo va declinando, vamos, desde que dejaron de reconocer a Dios, de darle gracias y todo, envaneciéndose y demás. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y entonces, lo que nosotros podemos mirar en todo este contexto, y ya alguna vez lo habíamos considerado, es que no es más que la rebelión del hombre, queriendo desconocer a Dios, no tomando en cuenta todo el testimonio que Dios nos da de su presencia, de su poder, de su amor, de su grandeza, de su santidad, etc. Y entonces queriendo establecer lo propio. ¿Qué sucede cuando uno se va alejando de Dios, la luz? Pues solamente se sumerge en las tinieblas. Y que como lo dice allí en Juan en el capítulo 2, ni siquiera sabe uno en qué tropieza. De tal manera que al irse internando el hombre más y más en la práctica del pecado, pues lo único que se va logrando es hacer cosas cada vez más abominables a los ojos del Señor y llegar hasta ese punto donde, como lo describe aquí, se va contra naturaleza. Ya empiezan a hacerse cosas que son claras para el hombre mismo, que nos destruyen. Y digo esto que para el hombre mismo, porque esto se ha castigado no solamente en el mundo occidental donde conocemos la Biblia, sino que en las culturas en general se castiga. Leyendo sobre el Islam, encuentran a alguien que practica la homosexualidad y es muerte, sin vuelta de hoja, ¿no? Y entonces, hablando de que, pues sí, se vuelve una amenaza para la humanidad quien empieza a practicar eso, porque empieza a pervertir todo, y que son de las cosas que necesitamos tener muy presentes. Ahora, en la primera de Timoteo, en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo sobre lo que es importante entender sobre la ley, dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, en una forma nosotros podríamos decir, leyendo todo, entendemos por qué dice cuanto se oponga a la sana doctrina. Pero entre esa lista está la sodomía, los sodomitas. Así es de que están considerados como casos para verlos a la luz de la ley, de cómo Dios los señala como todo un pecado, no como se ha pretendido, pues es una condición, así nacen, ¿verdad? Y no hay mayor problema. Pero una de las cosas que uno puede entender, y nada más considérenlo un poquito, si los de Sodoma y Gomorra hubieran nacido así, como lo pretenden quienes quieren defender el punto, ¿cómo es que había habitantes en Sodoma y Gomorra? Solamente habría viejos, ¿no? No habría jóvenes.
Así de que es toda una mentira, es algo tan falso, porque desde el momento en que ellos siguieron en el camino natural, normal, pues procrearon hijos, pero se fueron entregando a esta condición. Y no es que de repente descubrieron que ellos también, no, se entregaron voluntariamente y Dios los entregó. Y entonces, por eso uno entiende que en la ley Dios lo marca. Vamos a leerlo en Levítico, empezando en el capítulo 18. Dice el versículo 22, 18-22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y luego naturalmente habla de tampoco con animales, ¿no? Eso es perversión. Así de que está en la ley, es un mandato. Pero dice en el 20:13, ahora sí que ya saben, una cosa es la ley y otra es el reglamento, ¿no?, de la ley. Versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Así de que hay el mandato de que no lo hagan. ¿Qué pasa si lo hacen? Muerte. Esa era la sentencia en la ley. Ahora, en Deuteronomio, en el capítulo 23, en el versículo 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Y son mandatos, es decir, ya había sido dada la ley, toda esa generación que sale de Egipto lo sabe, lo oye, pero esa que está para entrar a la tierra prometida, Dios usó a Moisés para repetírselos de algo que es importante. Y vuelven a considerar eso. Se tolera esto, viene en detrimento de la misma nación. Por eso vamos a ver lo que pasa cuando se apartaron de la práctica de la palabra de Dios. Primera de Reyes 14. Naturalmente el que empezó esta debacle fue Salomón, pero ya su hijo llegó y en su reinado, a causa de cómo actuó, pues se da esta situación. Leo 14 a partir del versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Dios eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que, como se los decía de Sodoma y Gomorra, no era el único pecado. Pero evidentemente el irse alejando de Dios, como lo describe el capítulo 1 de Romanos, nos va llevando a situaciones que propician este tipo de pecados, ¿no? Entonces ellos se apartan
dice el versículo 22 que le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho por las maldades que cometió, porque habiendo visto todo lo que había traído como consecuencia, de todas maneras siguieron en su idolatría. Y una de las cosas que uno puede entender por lo que nos describe en Crónicas, segundo de Crónicas, es que Roboam había sido instruido en la palabra de Dios. Evidentemente con un muy mal ejemplo de su papá, que tomó por mujer para que fuera madre de Roboam a una mujer amonita, la ama, pero que no ignoraba lo que Dios había establecido, solamente que no le importó. De acuerdo a lo que describe allí en segunda de Crónicas, tuvo un principio que podría hasta decirse aceptable, pero después declinó y permitió todo el asunto y propició toda la idolatría, y con ello la aparición de los sodomitas. Ahora, ¿qué sucede? Que llega al trono Asa, descendiente de Roboam, ya nieto. Pero él sí busca a Dios, él busca agradar al Señor. Y entonces dice en el versículo 9 del capítulo 15: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Entonces, hablando de que en razón de buscar a Dios, se vuelve intolerable el asunto de la sodomía. No es algo grato al Señor. Y creo que esto es algo importante, sobre todo por los que pretenden ser una iglesia de sodomitas o de homosexuales, y que Dios así, en esa condición, conservándola, los ama. Cuando Dios dice claramente cómo aborrece, le es abominación el asunto de la homosexualidad. Pero hay quienes lo están defendiendo. Tuve la oportunidad de leer lo que una mujer que es la que preside, ¿verdad? Esa, para remate, la que preside una congregación de homosexuales aquí en la Ciudad de México, sí, ahí en Coyacán, ¿no? Y no, la defensa, y de repente uno escuchando podría decir, pues parece que todo está muy bien, pero naturalmente la forma de aterrizar, igual que todos los que manejan la doctrina de la prosperidad, ¿no? Pueden ir muy bien para terminar en el dinero, ¿no? Y acá es en la homosexualidad, de por qué pues Dios los ama así como son, y la clase de personas que son, y lo buenos y demás, ¿no? Y trabajadores y cumplidos y ordenados y no sé cuántas virtudes más les quieren encontrar para tratar de cubrir el pecado. Pero así como eso, pues en San Francisco también hay, en Nueva York hay, y en otros lugares. Y entonces lo tremendo es cuando como iglesia se pierde totalmente la visión, y algo que está señalado como pecado por parte del Señor, lo aceptan, lo ven como si fuera lo normal, que no hay mayor problema. Ahora, en el capítulo 22, hablando de el hijo de Asa, Josafat, él hace lo suyo. Dice en el versículo 41 del 22: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados.
porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Es decir, si por ahí algunos habían logrado escabullirse, él se dio la tarea de acabar con ellos. Muy bien. Y hablando entonces de cómo el común denominador es ese. Se busca a Dios, quiere uno agradar a Dios, uno encuentra que las demandas de Dios son muy claras y por eso se tienen este tipo de acciones. Y hay una cosa que el Señor advierte, que está allí en el libro de Job. Es en el capítulo 36. Dice el versículo 13: Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él, Dios, los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Me llamó mucho la atención esto, porque hablándonos el Señor de la gente hipócrita, uno puede ver que, sobre todo los políticos, buscando votos, hasta reciben a representantes de la comunidad gay, ¿no? Y les dicen que van a defender su derecho, el derecho a expresarse, el derecho a elegir su sexo, etcétera, a su preferencia sexual, con tal de tener sus votos. Pero tal vez si uno les pregunta más en lo particular, ¿estás de acuerdo? No. Pero ahora sí que, como trató de zafarse este representante del PES, dijo, bueno, en lo personal, pero como partido, ya como legislador, pues es otra cosa. No, o soy o no soy. No importa que en un momento dado todos vayan contracorriente. Yo creo que fui llamado a manifestar con toda claridad esto. Por eso les decía, me llama mucho la atención esto. Los hipócritas, dice, van a tener como resultado de su forma de vivir, que van a atesorar ira de parte de Dios sobre su persona, pero que también van a fallecer en su juventud y en medio de los sodomitas, ¿no? Y para que no nos quede duda, porque como algunos le llegan a decir, pero todo eso es del Antiguo Testamento, ¿no? Todo eso que acabo de leer es del Antiguo Testamento, como que no funciona para nosotros. Vamos a 1 Corintios, al capítulo 6. Y dice el versículo 9: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces nos queda muy claro de parte del Señor que no es un asunto solamente que Dios veía en el Antiguo Testamento. Ya con los pasajes que leímos en Romanos 1, en Judas 7, en 1 Timoteo 1, creo que nos es muy claro. Pero aquí el asunto que nosotros necesitamos mirar es que no es lo único que dice la palabra. Desde el principio, cuando Dios crea al hombre,
le da por compañera a una mujer y establece lo que es el matrimonio. Y a partir de eso podemos leer la historia en el capítulo 4 de cómo Adán conoce a Eva, su mujer, y empiezan a tener hijos. Y entonces ese es el camino normal. Y a ellos fue a quienes Dios les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Así de que la única forma de hacerlo es siguiendo el camino que Dios estableció y que podemos usar el término natural en que fue creado, ¿no? A diferencia de cuando se maneja todo esto y se pretende que Dios entre la creación hizo aberraciones, ¿no? Y entonces querer aceptar esto como si no fuera dentro de lo pecaminoso. Pero creo que con lo que hemos leído nos queda más que claro que es un pecado delante de Dios. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? ¿O quieren agregar algo? Bueno. Entonces, la siguiente pregunta, ¿se acuerdan cuál es? O igual que la anterior. No se acuerdan. Con respecto a aquí menciona en Corintios, dice al final del versículo 13, dice: estos eran algunos antes, ¿no? Así es. O sea que es un pecado. Practicaban, así Y es. como es un pecado, pues, o sea, Dios puede Cambiar. Sí. Eso, ¿no? Sí, de hecho, y en Cristo no tiene victoria sobre cualquier tipo de pecado, ¿no? La ebriedad, la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira, lo que sea. Dios hace cambios, transforma vidas, nos hace nuevos. De tal manera que si alguien estuvo practicando eso, que eso es lo más interesante, gracias a Dios sí conocemos casos de hermanos que, habiendo estado en ello, Dios, al hacerlos nacer de nuevo, dejaron la práctica de la homosexualidad, entendida por ellos como un pecado, y entonces, viendo cómo Dios los redarguyó sobre eso, pero también los libró de eso, los hizo una gente nueva, y vamos, ya se portan, como dice allí en segunda de Corintios 13, varonilmente, que eso es un llamado muy claro de parte de Dios, a portarnos varonilmente, ¿no? Es interesante que en esa lista habla de los afeminados y de los homosexuales. Claro. Ni siquiera habla de homosexuales en ambos casos. No. Pueden ser Heterosexuales, pero afeminados. Y aún así ya Sí, por lo antinatural que es. Y miren, sobre todo, una cosa que es muy interesante, ustedes pueden mirar conmigo y tal vez el único pasaje donde de alguna manera podríamos señalar el asunto del lesbianismo, hablando de la homosexualidad entre las mujeres, sería en Romanos 1, así muy claro. Pero una de las cosas que podemos entender del por qué Dios llama a nosotros los hombres, los varones, a portarnos varonilmente, porque en el momento en que nosotros como hombres ocupamos nuestro lugar, y puedo decirlo no solamente para esto, sino para todo, vamos a ser la base para que la mujer pueda ocupar correctamente su lugar, ¿no? Un hombre que aprende a ser cabeza de su hogar, pues ayuda totalmente a su esposa a ubicarse en el plano de ayuda idónea. En cambio, si un hombre claudica a esta posición que Dios nos ha dado y a esta responsabilidad, pues propicia prácticamente que la mujer entre y que ocupe el lugar y que maneje las cosas. Por eso, como lo hemos estudiado en razón de lo que dice allí en Isaías 3:12, que como todo un juicio de parte de Dios es que las mujeres y los jóvenes gobiernen, siendo que están ahí los ancianos, los viejos, para que con toda la experiencia, la sabiduría
puedan ser una bendición, y de ahí que podamos ver cómo desde esos tiempos, en el principio, se tomaba en cuenta lo que los ancianos decían, porque sin que fuera necesariamente en el plan de una autoridad para todo el pueblo, sí se les reconocía como personas que habían vivido y que podían dar a saber lo que ellos habían visto y en qué se habían derivado las diferentes acciones, y entonces poder traer sabiduría. Y cuando todo esto se hace a un lado y se deja a los jóvenes, que uno podría decir vienen con mucho empuje y que mucha dedicación, pues sí, pero con una inexperiencia tremenda, y entonces hacen cosas que no convienen. De ahí que por eso se convierte en todo un juicio de parte de Dios sobre su pueblo. Muy bien. También ayer, mira, salió el tema, ¿no? Con respecto de que la ley ya aprobaba en un momento dado los matrimonios De homosexuales, homosexuales. ¿no? Y la pregunta que hacían allá era con respecto de qué se hacía si en un momento dado llegaran a la congregación y pidieran ser casados, o sea, que se presentara el matrimonio, ¿no? Entonces, a mí me lo hicieron personalmente. Yo digo, bueno, uno tiene que tener sus convicciones. Que tú te prestarías a presentar un matrimonio así, pues no. Pides la bendición de Dios sobre algo que no Es contrario. es contrario a lo que se nos ha enseñado, ¿no? Dice, pero o sea, en cierta manera te podrían acusar delante de la ley que estás Haciendo acepción. que estás haciendo acepción de personas. Sí, que ya es la discriminación que le llaman, ¿no? Porque ya ven que prácticamente en forma obligatoria los comercios han tenido que poner esta leyenda, ¿no? Que aquí no se hace distinción por raza, credo, etc. Y entonces entre ello aparece preferencia sexual. Y como lo hemos dicho en el pasado, nosotros no estamos en contra de los homosexuales ni de las lesbianas, como tampoco estamos en contra de los drogadictos o ladrones, tampoco estamos en contra de los fornicarios y asesinos, ¿no? Hemos aprendido a amar a nuestros semejantes. Estamos en contra de lo que practican, y eso es lo que necesitamos tener muy claro. ¿Por qué? Porque en base a lo que creemos es pecado, ¿no? Y Dios nos ha llamado a aborrecer el pecado, pero amamos a la gente que lo está practicando, y por eso les predicamos el arrepentimiento, para que viniendo al Señor sus vidas sean transformadas. Y que por eso uno entiende al hablar de por qué se puede desatar una persecución contra nosotros, por tener firmeza en esto, ¿no? De que vengan y nos soliciten oficialmente, ¿no?, que presentemos a una pareja de homosexuales, lesbianas, pues necesitamos tener muy claro el hecho de que no practicamos eso, ¿no?, porque es contrario a la voluntad de Dios. Y entonces nos pueden, como está señalando Toño, pues acusar de que estamos actuando en una forma discriminatoria y cosas así. Y claro, uno puede decir que hay toda una razón para hacerlo, que está estipulada en la ley y que no pueden obligarlos. Y puedo decirles, comentando sobre eso, así como no me pueden obligar a mí, yo no puedo obligarlos a ellos a dejar de ser homosexuales, ¿no? Si me permiten obligarlos, entonces acepto que me obliguen. Ahí es donde viene esto de que aún los escogidos serán engañados, ¿no? Por el Posible, mismo, pudiera ser, sí, no necesariamente. Bueno, ya le están dando entrada hacia el pecado. Sí. Así de que creo que nos queda muy claro, ¿no? Porque una de las cosas que le comenté a esta persona, le dije, mira, nosotros cuando vamos a presentar una pareja en matrimonio, o sea, nosotros
pues hablábamos con respecto de la decisión de ellos, si han creído en el Señor Jesucristo. Así es. Y si no han creído en el Señor Jesucristo, ¿Para qué los presentamos? ¿para qué los presentamos en Así matrimonio? Es el mismo caso de ellos. Si no han creído en el Señor Jesucristo, obviamente, pues, ¿cómo los vamos a presentar en matrimonio? Así es. Sí, se lo decía no hace mucho, no a una pareja de homosexuales, pero que no son creyentes. Porque así la pregunta. ¿Y usted nos presentaría? Bueno, no usar la palabra presentaría. ¿Usted nos casaría? Le dije, siempre y cuando ustedes hayan rendido su vida al Señor y hayan creído en Cristo y estén dispuestos a caminar con Él. Porque si lo que quieren es cumplir con el aspecto social, ¿Qué situación puede pues ser? no, hombre, pues váyanse a la capilla del amor allá, ¿no? Sí, en Las Vegas, ¿no? Es decir, y allí Que se hasta... casen por ser civil, ¿no? Bueno, Sí, es decir, no tiene caso. Y les expliqué de qué se trata esto. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? Realmente presentar a una pareja delante de Dios para rogarle su bendición sobre aquellos que han creído en Él y que esperan en Él y que están decididos a agradar su corazón. Punto. Pues me dijeron que sí, que bueno, ella, él no. Así de que ahí tienen ellos tarea. Y otra pareja que ya se casó, Dani, me habían dicho hace como 2 años, ella también, no él. Y ay, es que a mí me gustaría que usted nos casara, porque la abuelita, las tías son creyentes, primas. Y dice, no, a mí me gusta mucho eso. Le dije, platicaríamos primero. Y entonces, empezando porque en la hora de esposo, pues para nada. Él le dijo, bueno, si tú quieres hacer eso, pues lo hacemos. Pero pues, por mí no. Así de sencillo. Creo que lo más tremendo de este caso, hablando de la homosexualidad, es que un creyente le dé puerta, no sea que caiga todavía en duda, preguntándole a los hermanos qué haría, ¿no? Creo que Dios es muy claro en su palabra, siempre han tenido eso en claro, y ahora sí que yo pienso, bueno, entonces ¿en qué crees, no? ¿Por qué te riges? Y todavía así como que ponerlo en juicio, ¿no? Así como, ¿sí o no? ¿Lo hago o no? Es que la ley lo dice, pero Sí, Dios no. así es. Dios lo abomina, ¿no? Sí, pero hablando de la ley, es meramente legal, o sea, pueden casarse o... Naturalmente, si quieren casarse van ante No, sí, después no, del no, registro no, civil, ya. y allí es donde esa ley aplica. Acá no. Porque aún pensando en la presentación en la iglesia, también tiene que ver con la iglesia, o sea, tiene que ver con presentar una pareja a la iglesia, ¿no? Que la misma iglesia los... Bueno, que los una, sí, claro. Y Sí. aún sepa que... Se una de esas reglas. O sea, que si es gente externa a la iglesia tampoco tiene mucho caso de Así es. presentarla ante la iglesia. Más se ha visto esa cuestión como mística y chistosa. Pues más bien social, porque muchos lo hacen para cubrir con el... Esa cuestión de la bendición. O hasta superstición. Sí, supersticios de la flora, claro. Sí. Y que no tiene nada que ver. Y yo algo que he comentado de esto es que la situación de la homosexualidad es como, si presentaron un matrimonio homosexual, es como reconocer a un alcohólico estando borracho, ¿no? O un ladrón estando robando. O sea, es como la acción manifiesta de ese pecado. No que sea peor que los otros pecados, ¿no? Pero es la acción manifiesta, pues, o sea, como que nosotros podríamos estar... Sí, avalar el robo, Ajá. avalar la ebriedad, avalar el adulterio, la fornicación. Como Sí. vamos a aplaudirle ahorita al ladrón que está robando, ¿no? Sí. Así no, más bien sería lo contrario. Y como dice la palabra, el que lo hacía dejó de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a recibir? Así es. Muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver con el rapto. Y digo, la puse en ese orden porque
en razón de todo lo que hemos venido hablando en las preguntas anteriores, y sobre todo por esta última, pues nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, ¿no? Y que no va a aceptar menos habiendo pagado todo, habiendo dado su propia vida, derramado su propia sangre para rescatarnos, habiendo dejado su gloria, haber venido como hombre y estar en calidad de siervo, obediente, día tras día, presión tras presión, tentación tras tentación, hasta poder entregar su vida y darnos a nosotros esperanza de vida eterna. Entonces, por eso creo que es tan importante que entendamos lo que esto significa. Pero con la ayuda de Dios vamos a hablarlo en 15 días, junto con la que sigue, ¿no? Porque la pregunta era si crees que hay rapto, ¿cuándo crees que esto va a suceder? ¿No? Que vamos a hablar de esas cosas, por todos los manejos que se han llegado a hacer acerca de la venida de Jesús, ¿no? Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar aquí entonces nuestro estudio el día de hoy y vamos a dar gracias a Dios.